Continuamos con más de esta tisana y por supuesto hay que tocar un tema muy importante, no solamente para el mundo, sino también para los venezolanos. Y tiene que ver, bueno, con el pico Humboldt y los glaciares que ya prácticamente pues han desaparecido de nuestro país. Y Ale, bueno, yo creo que siempre en Tisana tocamos temas no solamente para entretener, sino también para informar a la gente. Y para concientizar, es por eso que nosotros vamos a activarnos en este momento con un buen batido de frutas, que es un gran momento. Debate en la Tisana, señores. Vamos a conversar y a debatir con Fernando Jáuregui sobre esto, amigo de la casa, además, bienvenido a la Tisana para hablar sobre algo que debería preocuparnos bastante como venezolanos y que quizá no estamos tomando la conciencia en este punto. Bienvenido a la Tisana. Bueno, gracias por la invitación, tanto para un tema del ambiente como para ecoprácticas. Sabemos que este tema ha sido tema para los Corsa. A ver, es un tema que se ha comentado durante mucho tiempo para quienes están informados y a quienes les parece interesante el ambiente y demás. Sin embargo, ahora es que sale a relucir para gente común y silvestre porque es una noticia grave lo que está sucediendo en nuestro país, a pesar de que ya se preveía que podía suceder. Sí, bueno, fíjate, el ambiente es algo de sobrevivencia. No es de moda, no es de una temporada, o sea, tal como está la situación del planeta hoy en día, es sobrevivencia. Este tema es importante y quizás usted que nos ve allí del otro lado de la cámara, diga, bueno, pero hielo, nieve en Mérida a más de 4.000 metros de altura, este glaciar que se llama la Corona, está desapareciendo. ¿Por qué me debe afectar? Bueno, hay que entender que primero los glaciares son reservas de agua, ¿verdad? En la medida que durante las temporadas de lluvia se van congelando, se va guardando el agua en forma de hielo, cuando llega el momento de sequía que empiezan a derretirse gradualmente, ellos proveen una serie de flujo de agua a todas las comunidades y actividades agrícolas que están debajo de esa vertiente. O sea que estamos hablando de la pérdida de una reserva de agua como que estuviéramos perdiendo un lago del cual nos proveemos del agua. Esa es la primera consecuencia. La segunda, ¿cuál es? Bueno, cuando no hay hielo y viene la temporada de lluvia, la lluvia arrastra material físico, arrastra piedra y empieza a haber deslaves hacia abajo. Acordémonos que de los Andes viene buena parte de la producción agrícola, ¿verdad? Verduras y otros tipos de alimentos. Entonces estamos hablando de, se está afectando no solo a las comunidades locales, sino la producción de alimentos para todo el país. Ahora, dado esto, que entendemos el daño que implica la pérdida de un cuerpo de agua como un glaciar, es importante, bueno, ¿por qué está sucediendo esto? Bueno, eso se llama el cambio climático. Lamentablemente, Venezuela está contribuyendo a agravar el cambio climático a pesar de algunas pequeñas iniciativas estatales. ¿Por qué? Porque la deforestación desatada que tenemos en Venezuela hace que haya menor cantidad de carbono capturado. El carbono, recuérdense, es lo que produce el cambio climático y Venezuela, a pesar de que no produce una huella grande de carbono, porque no usamos tanto combustible como otros países, contribuimos a agravar el cambio climático con la deforestación, no solo el sur del Orinoco con la minería, sino en todas las quemas que estamos viendo constantemente. A ver, entendemos que el mundo pasa por periodos de calor bastante altos y son periodos naturales, ¿no? Pero ¿hasta qué punto esto o esta acción es natural de la misma naturaleza y hasta qué punto, de hecho, es parte del ser humano como tal? Bueno, mira, los registros históricos que los científicos utilizan para hablar del cambio climático en sus investigaciones dicen que estamos pasando por un proceso de calentamiento de temperatura en todo el planeta. Ese es el cambio climático. Hay temporadas de la vida del planeta que hay más o menos frío. Tenemos las temporadas de, digamos, las épocas de glaciares.
miles de años atrás, eso va cambiando, pero el ser humano a través de la producción de carbono, de carbono, la deforestación y otra serie de malas costumbres, de malas prácticas, están llevando a acelerar el proceso a partir de la época del desarrollo industrial, tal como lo conocemos. Bueno, yo pienso que no sé si podamos volver atrás, retroceder, recuperar el ambiente. Veo al contrario que estamos yendo hacia cosas que no son positivas para el planeta y a veces por más iniciativas que se intenten hacer creo que no es suficiente. A ver, ¿cómo ves el futuro de tal vez de Venezuela en ese aspecto en 10, 15 o 20 años si seguimos como estamos? Bueno, mira, va a depender de nosotros cuatro, de los que están del otro lado de la Cámara, de que tomamos acciones sencillas como ciudadanos del planeta, ¿verdad? No esperar a que los gobiernos o las grandes empresas que son productoras, como las petroleras de CO2, les toque el corazón y empiecen a trabajar. O sea, cada uno de nosotros tiene un montón de cosas en su vida diaria con las cuales puede reducir lo que nosotros llamamos en ecoprácticas ecorrastros o la huella de carbono. Entonces, además de eso, está la presión que hagamos sobre los gobernantes y las compañías. Los consumidores tienen un gran poder sobre las grandes empresas con simplemente dejar de comprar un producto. Piensen de los productos que ustedes están consumiendo, cuál genera una gran huella de carbono. Yo creo que todos. Bueno, en mayor... ¿Cuáles serían los que más generan, por ejemplo? ¿Qué productos que están hechos de plástico, quizá, las petroleras, las fabricantes de plástico de un solo uso. Ahora, la esperanza está, porque fíjate, si no hubiera esperanza, no tendría sentido mi trabajo. Claro, pero sí la hay. Sí la hay, porque bueno, el que ustedes tengan este espacio hoy es un programa que está más orientado a información cultural, de entretenimiento, ya es otro signo. O sea, ya ustedes son una prueba de esto y cada vez se abren más espacios. Y yo quería, a usted que nos está viendo a través de la Tisana, decirle lo siguiente: si usted todavía no cree en el cambio climático, yo le invito a pensar que de acuerdo a Naciones Unidas, el carbono, el CO2 producido por el petróleo, ¿verdad?, mata más de 10 millones de personas al año por enfermedades respiratorias y otros millones de personas quedan discapacitadas parcial o totalmente con problemas respiratorios que les impiden trabajar, ser útiles, producir, ir a la escuela. Y si no creen en el cambio climático, por lo menos defiéndase de esos problemas respiratorios, y más si usted o alguien en su familia tiene algún tipo de problemas respiratorios, alergias, asma, etc. Tendríamos también, bueno, sin alertar al público, porque Ana Karina de hecho mencionaba para hablar sobre Venezuela y cómo lo vemos en 10, 15 años. Sin embargo, nosotros tenemos unos datos que afirman que en México, también en Indonesia y en Eslovenia esto podría pasar. Entonces, si nos vamos ya a un enfoque más global con el respecto al cambio climático, específicamente con el tema de los glaciares, ¿podrían estos países mencionados tener un futuro como el que hoy es presente en Venezuela? Sí, fíjate, ya no se trata de países aislados. Estamos hablando de una condición planetaria. Exactamente. A la cual estamos expuestos todos. Entonces, ¿qué ocurre? Esto que tú has comentado del glaciar en Venezuela es lo que nosotros llamamos el efecto mariposa. Cuando una mariposa vuela en un lado, en otro lado del planeta hay una consecuencia. ¿Ok? Entonces, es importante que entendemos que los venezolanos que tenemos, ¿verdad?, parte del Amazonas, todo lo que es la parte de Guayana, que produce oxígeno, captura carbono, produce agua, y no solo el agua de los ríos. Acordémonos que hay unas especies de ríos atmosféricos que tienen que ver con esas selvas y bosques, que al cortar la selva va a cortar ese flujo, y en algún lado del continente, norte a sur, ese flujo de agua se va a parar. Muchísimas gracias, Fernando Jauregui, con nosotros. Para cerrar esta entrevista, una última duda. ¿Este derretimiento del glaciar en Venezuela tiene la posibilidad de volver a formarse o simplemente ya se acaba con este ecosistema? Se acabó. La única manera de revertirlo, después de muchos años de trabajo, de disminuir el carbono,
de diferentes maneras, pudiera empezar otra vez, porque tenemos que empezar por paralizar Claro, y y retroceder retroceder. el aumento de la temperatura en el planeta. Por Excelente. eso, lo que hacemos hoy puede que no sea recuperable mañana. Exactamente. Excelente. Bueno, y ustedes mismos lo están sintiendo, las elevadas temperaturas que estamos viviendo en Venezuela, que no se presentaban desde hace tantos años. Pues hoy, definitivamente, si usted no creía en el calentamiento global, con todo lo que está sucediendo en nuestro país, pues comience a creer. Con esto nos vamos a una pausa. Gracias. Gracias.